pensamiento que se estudian a través del discurso del sujeto que como toman forma. En su clasificación están lo que es la trastornos formales del discurso de pensamiento y trastorno del contenido del pensamiento. Que el trastornos formales o de curso del pensamiento, que son trastornos de razonamiento y suponen deficientemente la inferencia deductiva e inductiva y de solución de problemas. También está lo que es la escala de trastornos del pensamiento y el lenguaje y la comunicación, que fue elaborada por Anderson y es utilizada para la evaluación del discurso individual durante una entrevista clínica. También el trastorno del contenido del pensamiento, que son trastornos de creencia. Entre las características del delirio están lo que son las creencias, no es compartida por otro, y también la creencia que se mantienen con firme convicción y no se modifica con la presentación de la idea contraria. La comunicación desviada. Un problema de comunicación a nivel de relación en que existe dificultad para transmitir un mensaje con significado compartido. Entre la clasificación de los delirios están lo que según su forma están los delirios primarios o verdaderos, que es la autenticidad idea delirante que surge de manera autónoma y es incomprensible. Delirios secundarios o deliroides, que aquí aparece de manera comprensible a partir de otros procesos mentales en un intento por explicar una experiencia anómala, aquí es comprensible. Vamos a seguirle hablando del tema de la psicopatología del lenguaje, que aquí vamos a hablar del trastorno del lenguaje, que son trastornos o deterioro del desarrollo deficiente de la comprensión o utilización de un sistema de símbolos hablado, escrito o incluyendo la morfología, la sintaxis, la semántica o la pragmática. Según su etiología, se clasifican en orgánica por alteración en sí, funcional sin alteración en sí y alteración secundaria. La femia, que son anomalías del lenguaje, que consiste en pérdida del habla secundaria a lesiones en el lóbulo frontal izquierdo. La afasia, que es un trastorno del lenguaje que consiste como consecuencia una lesión cerebral. Esta lesión es de carácter focal y no difuso. También se clasifican, las afasias se clasifican en afasias corticales o afasias subcorticales. En la afasia, en los principales síndromes de la afasia corticales son lo que son la afasia anómica o anésica o cortical, afasia de conducción, afasia sensorial o transcortical, afasia de Wernicke. También está lo que es la afasia motora o transcortical, afasia de Broca, afasia transcortical mixta y también está afasia global o total. Entre los principales síndromes de la afasia subcortical están lo que se caracterizan por un cuadro de naturaleza variada, que pueden ser fluidos por no fluidos y las transitorias. Entre sus tipos están lo que son las talámicas y también cápsulas potamilares. La afasia pura, descrita por Goglas y Kaplan, representa una de las afasias que se caracterizan por la afectación de una sola modalidad, aferente o eferente, mientras que el resto del lenguaje se mantiene intacto. Entre ellas están lo que son las afasias motoras transcortical, la afasia sensorial transcortical, afasia pura y agrafia pura. Disfasia infantil, aquí la disfasia evolutiva es un trastorno específico de la inteligencia normal y que representa tanto a la conciencia como la expresión del mismo. En su etimología está lo que son daño cerebral, patrón de desarrollo alterado, con peor pronóstico, retraso madurativo, y también está lo que es el patrón de desarrollo moral por retrasado. También está lo que es la afectación de los distintos niveles del desarrollo del lenguaje en la disfasia evolutiva. Entonces, entre sus subtipos están lo que son afasia evolutiva por expresión, que es una alteración en la producción del habla. También está lo que es la afasia evolutiva receptiva. Aquí la alteración en la recepción de la información verbal está en la ausencia de la pérdida auditiva.
También está lo que es la disfasia adquirida, que es la pérdida del lenguaje ya adquirido. También lo que es la etimología, que aquí el daño cerebral o la aparición de un trastorno convulsivo. Las dislalias infantiles es la dificultad para articular formas, sílabas o palabras como consecuencia de alteraciones orgánicas o funcionales. En sus tipos de errores de articulaciones, en la dislalia están lo que son las susticulaciones, también está la que son las omisiones, inserciones, también está lo que es el retraso simple del lenguaje, que es una ausencia de representación del habla a la edad usual sin que exista una causa patológica manifiesta. También vamos a hablar de la psicopatología de la afectividad, que como podemos ver aquí en este cartel les voy a presentar vamos a darle primero una definición lo que es la afectividad, que es un conjunto de estudios y tendencias en que el sujeto experimenta de manera propia e inmediata, o sea, subjetividad, que tiene influencia en toda su personalidad y comportamiento. Entre sus conceptos relacionados, como aquí se lo estoy presentando, están lo que son la emoción, sentimiento, humor y afecto. La emoción, que es una respuesta afectiva interna que va acompañada de experiencias sistemáticas y que se producen de forma brusca en respuestas a una experiencia interna o externa. El sentimiento, que es un estado complejo y estable que perdura en el tiempo y que es menos intenso que las emociones. El efecto, que es respuesta emocional que se origina en el momento presente y se objetiva mediante la expresión facial. El humor, que es un estado emocional basal del individuo que se adquiere como un estado de ánimo. También le vamos a hablar que son las alteraciones de la conciencia. Como estamos aquí vamos a dar la definición de la conciencia, que es el proceso fisiológico en el cual el individuo mantiene un estado de alerta con pleno conocimiento de sí mismo y de su entorno. Entre sus estructuras anatómicas involucradas, estas son: para mantener un nivel de conciencia normal, es necesario la integridad de dos estructuras, la corteza cerebral y el sistema reticular activador, que atraviesa el tronco encefálico y que tiene la anticipación fundamental en el despertar. Entre los grados de la conciencia están lo que es la letargia, que consiste en un compromiso incompleto de conocimiento y vigilia. También está lo que es la obnubilación, que es un estado de depresión complementario de la vigilia, del que el paciente puede ser despertado con estímulos leves. También está lo que es el estupor, que es un estado de depresión completo de la vigilia, en que el paciente puede ser despertado, pero solo con estímulos intensos. También está lo que es la coma, que constituye la presión completa de la vigilia, de la cual el paciente no puede ser despertado con ningún estímulo. También está lo que son los tipos de conciencia. Le hablé de uno que fue el coma, como se lo dije ahora mismo, y el estado de vegetativo, que el paciente mantiene la vigilia por un trastorno severo del conocimiento. El mutismo aquinético, que es similar al del trastorno vegetativo, pero el paciente está inmóvil con ausencia absoluta de expresión oral, sin movimientos oculares espontáneos. Está el estado de conciencia mínima, que existe un grave trastorno de conciencia, pero puede demostrarse una mínima capacidad de conciencia autopsíquica o alopsíquica. Y también está lo que es el síndrome de cautiverio, que se debe a un infarto portuberanciales ventrales que causa displasia facial, parálisis de los nervios craneales inferiores y cuadruparesía. El paciente no se mueve, pero solo mueve los ojos. Muchas gracias. Hasta aquí llegué con la compartición de mis temas.